Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar sobre la lección número 34 del quinto año, el mejoramiento de los pueblos. La doctrina social de la Iglesia aporta a todos los países bienestar y paz. Pidamos a nuestro Padre amoroso que nos ilumine, nos permita hacer una buena reflexión y sobre todo poder ponerla en práctica. La lección anterior iniciamos la encíclica Solicitudo Rei Socialis y se nos dio una introducción. Esta encíclica fue publicada para conmemorar el 20º aniversario de la encíclica Popularum Progressio del Papa San Pablo VI. Y de lo más destacado que tenemos en esa breve introducción, se nos dice que Popularum Progressio es una encíclica novedosa, auténtica y sobre todo que lleva la doctrina social a una dimensión mundial, donde el mensaje general es que los países desarrollados tienen deberes para el desarrollo de los países subdesarrollados. Pero creo que esto se puede extender de manera personal, donde quien tenga una situación favorable tiene deberes para con los hermanos que tienen necesidad. Algo que de alguna manera ya hemos visto en otros documentos. Pero en general, la encíclica del Papa San Pablo VI fue un documento que ayudó para la actualización y continuidad de la doctrina social en su época, y así es como se inicia esta lección, recordando esta particularidad de la encíclica Popularum Progressio. Y esto lo digo porque el Papa San Juan Pablo II empieza su documento hablando de la realidad que vivían los pueblos hace 20 años. Se menciona que hubo una enorme colaboración internacional para el desarrollo de las naciones más pobres. También se dice que en aquella época surgieron nuevas naciones a raíz de una descolonización que hubo. Así que los esfuerzos para que estas naciones lograran su desarrollo fueron bastante. Sin embargo, 20 años después, este desarrollo no fue alcanzado. Por ello es necesario mencionar esta realidad. Otra realidad que menciona el Papa es acerca de la división que existe en el mundo. Menciona que hay una división norte-sur a nivel global, en la cual se da a entender que los países del norte tienen un gran desarrollo en comparación con los países que se encuentran al sur del planeta. Y esto lo atribuye a que existe una distribución de las riquezas en el mundo. Al norte al parecer le toca más que a los países del sur. Pero nos dice el Papa que este abismo en el desarrollo se debe a la industrialización, es decir, los países del norte industrializan sus recursos naturales, su materia prima, y los del sur no logran llevar a cabo esta industrialización. Por lo tanto, se entiende que el problema es más técnico que de distribución de recursos naturales. Ojo aquí, una cosa son recursos naturales, otra cosa es industrialización y otra cosa muy diferente, el desarrollo de la nación. Obviamente, si hay una buena relación entre los dos primeros, recursos naturales e industrialización, entonces el desarrollo se alcanza en la nación, por lo tanto, el cual se ve en la calidad de vida de los ciudadanos. Condición de trabajos, servicios y productos de subsistencia como agua potable, salud, vivienda, etc. Por otro lado, el Papa menciona algo muy importante, y es que el desarrollo de una nación no solamente se trata de riquezas. Creo que esto también se menciona en Popularum Progressio. Pero bueno, aquí nos lo recuerda y nos dice que parte del desarrollo que tiene una nación también tiene que ver con la cultura que tienen sus ciudadanos. Lo que el Papa San Juan Pablo II nos quiere decir con estas palabras es que para que el pueblo tenga desarrollo, toda la nación o un gran porcentaje de sus ciudadanos tienen que tener estos deseos de desarrollarse, la cultura necesaria para alcanzar el desarrollo, porque de lo contrario no se va a lograr. Nada más para aclararlo, lo que se quiere decir aquí es que los ciudadanos deben de cumplir con su responsabilidad social, dejar esa parte del egoísmo para alcanzar el desarrollo. De nada sirve que me arreglen el parque que tengo a la vuelta de mi casa si los vecinos al día siguiente lo van a destruir. A este sentido es a lo que se refiere el Papa con que la nación tiene que estar con el mismo pensamiento o mismo deseo en cuanto al desarrollo. Esto me recuerda un poco
a las relaciones humanas orgánicas, pero a un nivel comunitario. Porque en esa ocasión se nos decía que estas relaciones orgánicas son aquellas donde los hombres, donde las personas humanas se tratan con el bien, sin pensar que a uno le va a hacer daño y sobre todo buscando el bien común, el cual en este caso es el desarrollo. De no ser así, de tener todo lo contrario, pues el desarrollo no se podrá alcanzar fácilmente. Una realidad que tenemos hoy en día es que las personas ya no buscan este desarrollo. Estas personas de las que hablo muchas veces prefieren lo común, lo estándar, piensan de una manera muy cerrada y lo más grave es que no buscan el desarrollo. Por dar un ejemplo, prefieren robarle 100 pesos al prójimo, que si me preguntan, yo no sé cuánto tiempo les va a durar estos 100 pesos. Les va a resolver a lo mejor la cuestión de la comida, pero en la cena ya no saben qué van a hacer y van a tener que volver a robar otros 100 pesos. Y menciono esto porque, como se ha venido diciendo, tenemos que hablar de las realidades. Entender esta parte de la cultura, creo yo que es la parte más complicada para que la nación alcance el desarrollo. Porque tener esta cultura, tener estos deseos de desarrollo implican compromiso. También implica tiempo porque muchos de estos esfuerzos, pues los resultados se ven a mediano plazo. Pero la ventaja es que una vez que los alcanzas, se te quedan para toda la vida, ¿no? A lo mejor ya no tienes que preocuparte por el desayuno, la comida y la cena. Las preocupaciones son otras, pero como la vida del hombre se trata siempre de estar en un continuo desarrollo, seguiremos desarrollándonos, alcanzando nuevas metas y prosperando, sobre todo como persona, como familia, como comunidad, sociedad y nación. Y bueno, nada más me queda decir que no le tengan miedo a este desarrollo en la cultura, que ya es que como cultura sabemos que son muchas cosas, que entran bastantes aspectos de la vida del hombre. No tengan miedo a desarrollarse culturalmente, porque el desarrollo personal que se alcanza lo amerita. Sí va a requerir esfuerzo, tiempo, dedicación de nuestra parte, pero los resultados que se obtienen son siempre favorables, reconfortables, diría yo. Por dar mi testimonio, yo no me preocupo o no tengo ese remordimiento de haber estudiado 10 años o más de 10 años de mi vida, porque el día de hoy estoy viendo los frutos, los resultados de toda esa dedicación y esfuerzo que hice. Retomando la lección y aplicando este concepto de relaciones personales orgánicas a un concepto más nacional, internacional, pues esta diferencia de cultura que se menciona en la encíclica es muy importante, porque un país desarrollado puede aportarle capital, tecnología, formación a un país en vías de desarrollo con la finalidad de que éste alcance el desarrollo, industrialice sus recursos naturales y así pueda prosperar. Pero si el deseo de desarrollo, si esta diferencia de cultura está muy marcada, entonces todo esto será en vano, porque no se va a alcanzar el desarrollo como se tiene pensado. Ya di un ejemplo en cuanto a la población, pero se puede entender, por ejemplo, que los gobernantes, si tienen esta mentalidad egoísta, piensan en hacerse ricos a costa de la nación. Entonces toda esta inversión que se haga pues no dará los frutos correspondientes y los únicos beneficiados serán ellos. Entonces importante entender este punto de diferencias de culturas. Para que una nación alcance el desarrollo tiene que estar culturizado, por decirlo así. Tienen que tener al menos el deseo de salir adelante, el deseo de desarrollarse, un desarrollo orgánico. Entonces entender que la diferencia de cultura es un punto muy importante en el desarrollo, más que el económico. Tan es así que el Papa dice que a raíz de esta diferencia de culturas se han empezado o se clasificaron los países en primero, segundo, tercer mundo. Incluso hubo en un momento cuarto mundo. Yo recuerdo esto, estaba pequeño, pero sí recuerdo esta clasificación. Al día de hoy ya no la escucho, pero sí existió, es lo que quiero decir. Me llama la atención el motivo de la clasificación, porque como les digo,
Yo sí sabía de esta clasificación, pero lo que no sabía era que era una clasificación por cultura. Hasta ahorita lo voy descubriendo, conociendo. Lo más grave de esta clasificación es lo que nos dice el Papa, que es una clasificación que crea distanciamiento entre las naciones. Con esto creo yo que se hace un llamamiento a nosotros de ayudar a las personas a que alcancen esta cultura, a disminuir esta diferencia de cultura, en el sentido de que tener la iniciativa de apoyarlos, porque como les dije antes, puede ser que la persona no tenga el deseo de desarrollarse, entonces ahí sí no podemos hacer nada. Pero si tener la iniciativa, oye hermano, ven, ocupas aprender a usar Zoom, que ahorita está de moda, yo te ayudo para que puedas tomar tus lecciones, para que puedas tomar algún curso que necesites, para que lo uses en tu persona. Retomando la lección, nos dice el Papa que la cultura fue un indicador social en su momento, pero no era el único, había más indicadores socioeconómicos que determinaban si pertenecías al primero, segundo o tercer mundo, ¿no? Entre ellos tenemos el analfabetismo, la nula participación social al favor del desarrollo nacional, la explotación y opresión económicas, la discriminación en cualquier tipo y uno de los errores que se cometieron en aquel tiempo pues fue negar el derecho a la iniciativa económica. En la mayoría de los casos se disfrazaba de una igualdad, lo cual es todo lo contrario porque destruye el espíritu de iniciativa. En otras palabras, se detenía el desarrollo personal con esta negación al derecho de iniciativa económica. Y esto es grave porque sabemos que el desarrollo nacional es una consecuencia del desarrollo social, comunitario y sobre todo familiar y personal. Por lo tanto, es necesario que la persona no tenga límites en cuanto a su desarrollo. Claro, este desarrollo no debe de ser a costa de la dignidad o desarrollo del prójimo. En este punto siento que el Papa habla de los dos sistemas económicos actuales, bueno, de aquella época, pero siguen vigentes, que de alguna manera llegaron a casos extremos. El comunismo como tal lo dice, limitaba al hombre, y el capitalismo, los ricos se hacían más ricos a expensas de los pobres, ¿no? Por eso digo que están vigentes. A este punto, el Papa nuevamente nos recuerda que el desarrollo de una persona no solamente está en lo económico, sino que también se trata de la cultura, político, académico, técnico, científico, espiritual, etc. Cuando se niegan dichos aspectos de la persona humana, las consecuencias suelen ser peor que si solo se niega la parte económica. Por ello, la importancia de, cuando se habla de desarrollo, considerar a la persona humana como un ser pleno. Si solamente nos quedamos con unas partes de ella, el desarrollo que se va a obtener es parcial. Otro tema que el Papa quiere hablar y recordar es acerca de la intervención de los países desarrollados. En este tema se resaltan dos puntos. El primero es que pues agradece este apoyo, esta ayuda que han brindado estas naciones a los países en vías de desarrollo para que ellos alcancen su propio desarrollo. Pero también dice que muchas veces esta ayuda se encuentra limitada por cuestiones políticas y económicas. Es decir, existen causas externas que son políticas y económicas que limitan la ayuda. Por lo tanto, de alguna manera también se encuentra limitado el desarrollo de los países en vías de desarrollo. En algunos casos dice que no solamente se detiene, sino que se retrocede. Un ejemplo de ello es la aparición del cuarto mundo. Por ello es necesario analizar estos mecanismos para que la ayuda sea verdaderamente una ayuda y no se haga con fines políticos o económicos o a favor de una sola nación. Menciona que este análisis se debe de hacer bajo aspectos éticos morales.
Por si no fuera suficiente, los mecanismos políticos económicos a los que se refiere el Papa no solo afectan a los países en vías de desarrollo, sino que también afectan a los países desarrollados. Esto es porque crean una interdependencia que hasta cierto punto son buenas porque hay un apoyo, una colaboración internacional, pero se tiene que dentro de los países desarrollados existe un subdesarrollo. Estas palabras, creo yo, hacen referencia a las diferencias de desarrollos que hay en un país. Es decir, el desarrollo no le llega a todas las comunidades. Y aquí el Papa siento yo que hace como un llamado de atención a esos países porque tu país desarrollado, porque tienes comunidades que no están desarrolladas. Si el desarrollo debe de ser comunitario. Y esto se puede notar por dos indicadores, la vivienda y el desempleo, indicadores que reflejan el desarrollo de la sociedad. En cuanto a la vivienda, no solamente se trata el hecho si las personas tienen vivienda o no, porque se sabe que a nivel mundial es un problema grave en el aspecto que muchas personas sufren por ello. Lo que aquí el Papa también quiere tratar es que esta vivienda sea digna para la familia. En cuanto al espacio que tiene la familia para vivir, los servicios a los que tienen acceso, etcétera, etcétera. Resolver este problema implica un avance muy grande en el desarrollo social. En cuanto al desempleo, el Papa dice que es un problema global, que tanto están en países desarrollados como en vías de desarrollo, que ambos sufren este problema de desempleo, pero por el contexto que viven los países en vías de desarrollo, genera una peor situación o trae peores consecuencias el tema del desempleo. En general, las oportunidades de empleo en vez de aumentar disminuyen. Se comentan que hay varios factores a considerar, como el aumento de población que se ha dado de una manera exponencial. Además, también otro factor que favorece el desempleo es el limitar a las personas a que se vuelvan empresarios, porque no se generan nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, un problema grave que surge a la falta de empleo es que la persona humana se pierde parcial o totalmente respecto a su prójimo. La gravedad de esto es precisamente que el trabajo deja de ser un medio de dignificación para el hombre, como lo menciona la encíclica Laborem Exernes, porque ante la falta de empleo, el prójimo se empieza a pelear, a discutir, entra en conflicto con su prójimo por este empleo que requieren ambos o varios. Por ello es necesario que se elaboren los medios políticos, económicos necesarios para que esta situación del desempleo vaya disminuyendo cada vez más. Una de ellas es favorecer a la creación de empresas, empresarios, para que así se puedan generar nuevas oportunidades, para que así se puedan generar nuevas fuentes de empleo. Finalizamos esta lección hablando precisamente un poco más acerca de esta interdependencia que hay entre los países desarrollados y vías de desarrollo, porque en vez de favorecer al desarrollo de los países, hace todo lo contrario. El claro ejemplo de ello es el uso de créditos hacia los países en vías de desarrollo. Creo yo que aquí fue una mala organización, una mala administración, porque menciona el Papa que se da la situación que para poder pagar estos créditos, el país tuvo que disponer de todos sus recursos para pagar el crédito, con lo cual el país deja de generar para sí mismo y por lo tanto el desarrollo se detiene. Por eso digo yo que fue una mala administración en cuanto que se abusó el pedir los créditos, ¿no? No se analizó esta cuestión de que tengo tantos recursos, puedo aportar la mitad para pagar el crédito, por lo tanto puedo pedir esto, ¿no? Creo que fue al revés, te presto tanto y luego vemos cómo me pagas y resulta que ese ver cómo me pagas concluyó en detener el progreso de la nación. Cuestión que, si me lo preguntan, llega a suceder también en la vida particular de algunas personas, ¿no? El mal uso de créditos. Ante esta situación, se publica un documento de la Comisión Luxtita et Paz sobre el carácter ético de la interdependencia de los pueblos, donde se habla de la cooperación del desarrollo bajo principios éticos, porque la Iglesia detecta que es un abuso, ¿no? Es un abuso por parte del país desarrollado
prestar, dar créditos a sabiendas que el país que lo está solicitando no tiene las facultades para pagarlo. Un claro ejemplo de esto es lo que se vivió o se está viviendo en Colombia. Ante la pandemia, el presidente pidió créditos y una de las garantías que hubo para que este crédito se pudiera pagar era el aumento a los impuestos. Cosa que cuando lo hace público el presidente, la población se molesta y empieza todas estas manifestaciones que hace semanas, meses, hace un mes más o menos, se dieron, ¿no? Por eso hay que pedir por los gobernantes para que sepan guiar y dirigir a los pueblos. Y con esto finalizamos la lección, hermanos. Vamos en primer lugar pues agradecer a nuestro Padre amoroso, misericordioso, por el tiempo de vida que nos está dando. Pedirle también que ya se termine esta pandemia, esta situación que tiene encerrados, encadenados al mundo entero, a nuestra nación en particular, a Latinoamérica. Pedir porque ya se terminen. También, obviamente, como lo dije, vamos a pedir por nuestros gobernantes para que sepan guiar a su pueblo, que lo guíen de la mejor manera, que no piensen en hacerse ricos a costa del pueblo, sino que realmente vean por sus ciudadanos. Pidamos por nuestra iglesia, por la jerarquía, que igualmente guían de una manera diferente al pueblo, para que lo guíen con sabiduría, para que no se desanimen ante esta situación, y sobre todo también pidamos por nuevas vocaciones sacerdotales. Pidamos por los enfermos, su pronta recuperación. Pidamos por los que el día de hoy han de partir hacia la casa celestial, para que el Señor les conceda un santo descanso, una santa muerte y sobre todo el perdón de sus pecados para que lleguen a la gloria celestial. Pidamos también por los solitarios, para que en sus soledades descubran la presencia del Señor y comprendan que nunca han estado solos. Por los que tienen sed de justicia, para que les llegue pronto, y por las almas del purgatorio, por el perdón de sus pecados, por aquella que más lo necesita, para que lleguen pronto a la gloria del Padre. Un momento de silencio para que hagan sus peticiones. Todo esto lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea intercesor ante el Padre con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Reunir y servir. Hasta luego.